Muy buenas a todos, compañeros de juego, bienvenidos a Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo un juego que estaba deseando reseñar. Un juego que estaba deseando tener, no solamente reseñar. Desde que lo probamos en Córdoba en 2014 en el festival, que era simplemente un boceto, un prototipo, hasta este año que ya lo tenían prácticamente en su versión final y ahora que ha pasado un mes y medio por fin está en la tienda, ha pasado tiempo y lo hemos probado los 2 años. Y ahora por fin lo tenemos aquí, recién desprecintado, recién abierto. Watson and Holmes, Diarios del 221B. Es un juego de Jesús Torres Castro, cordobés, de la asociación Jugamos Todos, que son los que organizan el festival de Córdoba. Y lo edita Ludonova, editorial cordobesa también, que bueno, pues ha hecho una edición muy cuidada. Este juego nace desde una voluntad de Jesús Torres de hacer una versión competitiva del Sherlock Holmes Detective Asesor. Él, como ya pusimos en una entrevista en nuestra página de Facebook, es muy aficionado a Sherlock y bueno, pues estaba deseando hacer un juego así. Nosotros lo vamos a reseñar ahora mismo, pero primero vamos a enseñar los componentes. Bueno, pues aquí tenemos la caja. La caja tiene una ilustración chulísima, como todo el juego. Es una virguería de color, de dibujo, de arte en general. A mí es una de las portadas que más me ha gustado últimamente. Mis felicitaciones al autor. Y bien, pues vamos a abrir el juego. Como ya digo, todavía no he jugado, simplemente lo he desprecintado. Así que aquí nos encontramos el manual. El manual, si no me equivoco, tiene 8 o 9 páginas. A ver. No lo pone, pero bueno, son poquitas. Tiene mucho texto, pocas ilustraciones, pero viene muy bien explicado. Ya me lo había leído yo por internet previamente y está muy bien, muy claro. Por otra parte, aquí tenemos los casos. Vienen con esta tira porque los casos son libretos. Voy a sacar uno para... Son 13 en total los que trae el juego. Caso 0, caso 1, así hasta el caso 12. El libreto son 4 páginas en las cuales viene la disposición de las cartas, la dificultad en forma de pipas, que puede ser 1, 2 o 3, un código QR que sirve para que te narren el caso desde un audio, no lo tenga que leer nadie. Y bien, pues por aquí vienen las preguntas, la resolución, etcétera. No quiero desvelar nada, ¿vale? Así que, bueno, el juego viene con los casos atados de alguna manera para que no corra peligro de ser leído. Por aquí tenemos troquel que ya veo que en su mayoría viene destroquelado. Aquí están los carruajes y una ficha de personaje. Por aquí vienen las lupas, más troquel caído por aquí. Bueno, aquí hay más troquel, que esto es una de las... Esto es la ficha de jugador inicial, diario. Aquí tenemos los peones de los detectives. Madera, lo único que tiene de madera el juego. Y bien, aquí vienen los casos ya empaquetados. Vienen 6 paquetes, así que supongo que vendrán pues a 2 casos por paquete, salvo uno que tendrá 3, más o menos. Viene también cerrado porque detrás de estas cartas, ¿vale? Esto todo es, por ejemplo, esto es el caso 2. Caso 2 viene la explicación, cada carta es una localización y detrás de las localizaciones hay texto que no debe ser leído, por eso lo enseño así de mal, porque perdería la gracia totalmente el juego. Esto tiene que estar totalmente oculto hasta que a lo largo del juego se va leyendo. Entonces, no quiero enseñar nada. Bueno, por aquí troquel que se ha caído, las fichas de Sherlock Holmes y Dr. Watson, que se leen a lo largo de la partida. Bueno, la ilustración aquí también al fondo de la caja, muy chula, del 221B, la puerta del departamento de Sherlock. Y ya está. Reseñar aquí también que hay un circulito de atención para que no examines nada antes de leer el libro de reglas, que es donde viene todo perfectamente indicado para saber qué se puede leer, qué no, qué se puede mirar, qué no, etc. De 2 a 7 jugadores, mayores de 12 años, que esto ya como siempre es muy relativo, y de 45 a 75 minutos dura cada caso. Más o menos, pues sí, suele rondar eso. Así que nada, voy a montar un caso, intentando leer lo menos posible, porque yo también quiero sorprenderme cuando lo juegue, y voy a explicar cómo se juega. Pues ya tenemos más o menos montada una partida de Watson and Holmes. En este caso he seleccionado el caso 0, que es el primero de todo, tiene una pipa de dificultad,
y pues supongo que será el que todo el mundo haga en primer lugar. Se llama La aventura del vagón desvalijado. ¿Por qué he colocado las cartas así? Pues porque cada caso tiene un orden de colocación que viene detallado aquí, ¿vale? En este caso se coloca en una red de 3×4, del 1 al 12, los números vienen en el sello, y luego siempre tiene que haber una carta del 221B, que es el apartamento de Sherlock Holmes. En este caso está aquí. Y en esta carta en concreto, pues aparte de la puerta que siempre sale en pequeño la ilustración de este caso, que la tenemos aquí. Aparte de ello, siempre hay una carta de carruajes. Siempre, esta es la única carta de carruaje del juego y se coloca en todos los casos. Yo en este caso la he colocado aquí, que es donde hay hueco. Sin embargo, luego habrá, por ejemplo, otros casos que tengan un orden de colocación diferente. En este caso he cogido el 2, que se llama Los héroes de Cambula. Pues también es de una pipa de dificultad, pero como veis, la colocación es totalmente diferente. Hay otros casos que tienen más cartas, menos, algunos tienen 12, otros tienen 14, como es este caso. Hay algunos que tienen menos, pues 10. En este caso, pues tenemos 12. Así que, ¿qué más hay? Bueno, pues aquí está la carta de Sherlock Holmes. Bueno, más que una carta es un token de cartón, por delante y por detrás es igual. Sherlock Holmes, Dr. Watson, la ficha de jugador inicial, que es un diario. Lupas de colores que simbolizan a cada jugador, el color de cada jugador. Son útiles también, aparte de para esto, en algún caso concreto, con alguna carta concreta, hay que utilizarlas porque te puedes dividir. O sea, vienen a lo mejor un número, he visto por ahí un caso que tiene la carta número 16, A o B. Pues puedes ir al A o al B y dependiendo de dónde estés pones la ficha. Aparte de eso, pues nada, para simbolizar al jugador. Los peones, que son los que vamos a ir poniendo en las localizaciones. Y bueno, fichas de carruaje, fichas que las voy a enseñar, hay de 1 y de 5. Las de 1 son las pequeñitas, las de 5 son estas grandes, que pone 5X. Las fichas de policía, que son estas de aquí. Y las fichas de pase y de ganzúa. Bien. Aparte de eso, tenemos aquí cartas de personajes. Cartas de personajes, si no me equivoco, hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, efectivamente. Bien, pues, ¿cómo se juega? Voy a explicar ya la forma de jugar a esto. Se elige un jugador inicial mediante la forma que se quiera. Se elige el color previamente de cada jugador. Vamos a suponer que es una partida de 5 jugadores, pues cada uno coge un color, cada uno coge su lupa y cada uno coge 10 fichas de carruaje y una ficha de policía. Y ahora se elige el jugador inicial. El jugador inicial va a abrir esto y va a leer el caso. El caso viene aquí. Una vez que lee el caso, tiene que leer las preguntas que vienen aquí. Todo esto es el caso y estos son las preguntas. Estas preguntas que vienen en negrita, esto se lee en voz alta para todos los jugadores. Recuerdo que aquí hay un código QR por si se quiere que el código QR sea el que explique el caso, el que lea el caso y así nadie tiene que leerlo. Esas preguntas son las 3 preguntas, creo que siempre son 3, no lo sé seguro, que hay que resolver, ¿vale? Todos los jugadores tienen que resolverla y además tienen que resolverlas al detalle. Es decir, si en este caso se pregunta, por ejemplo, ¿quién es el ladrón? ¿Cómo logró entrar en el vagón de correos? ¿Cómo hizo desaparecer el botín del tren? Pues esas 3 preguntas hay que resolverlas con todo lujo de detalle. No valen medias tintas. O no vale decir el ladrón es el hijo de la Paqui o el marido de la Pepi. No, tienes que decir el nombre y apellido. Y si son nombres y apellidos ingleses y se controla menos el inglés, eso hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿vale? No se puede decir el tío de las gafas que había, no. El nombre. Y los datos exactos, ¿vale? Se elige el jugador inicial, se leen las preguntas y ahora el jugador inicial va a una localización. Vamos a suponer que el jugador inicial es el jugador rojo. Pues mira, por ejemplo, aquí tenemos el vagón de correos, la caja fuerte, el jefe de estación, primera clase, segunda clase, locomotora y así hasta 12 localizaciones. Algunas localizaciones tienen símbolos. Esta, por ejemplo, tiene un símbolo de carruajes y esta tiene un símbolo de policía y de pase. Eso significa que al ir a esa zona, al ir a esta localización,
te vas a llevar una ficha de estas. En este caso te llevas una ficha de carruaje, en este caso te llevas una ficha de policía y una ficha de pase. Independientemente de con lo que empieces. Entonces, se me ha olvidado también, importante, antes de empezar la partida se barajan las cartas, se barajan estas cartas y se le da una a cada jugador. Cada carta tiene una habilidad especial que se puede hacer una vez en toda la partida en el momento que se quiera. No las voy a leer porque son habilidades que si no se sabe jugar no se entienden bien y aparte son textos más bien grandecitos. Lo que tienen en común todas ellas, todas las cartas, es que si se desea, se puede no utilizar la habilidad, quitarla de en medio y cambiarla por 3 carruajes. Ahora explicaré para qué sirven los carruajes porque son muy importantes. Bien, una vez que todos los jugadores tienen una carta de Watson, una carta de personajes de Watson and Holmes, se empezaría. El jugador inicial pues decide en qué localización colocar. Vamos a suponer que dice, pues yo me coloco en el vagón de correos. Y ahora dice el naranja, pues yo me coloco en, que es el segundo jugador, pues yo me coloco en el jefe de la estación. Y dice el tercer jugador, yo en primera clase. Y dice el amarillo, pues yo me voy a colocar en la plataforma de mercancías. Y ahora dice el blanco, pues yo quiero ir al vagón de correos. Lo que pasa es que ya está el rojo, así que meto un carruaje. ¿Qué significa ir en carruaje? Ir en carruaje significa que vas antes que el otro, es decir, que corres más que el otro. Si pones una ficha carruaje significa que tú has ido en carruaje y el otro andando. ¿Qué pasa? Que el jugador rojo recupera su ficha. Y entonces puede decidir si va a otra localización o mete más carruajes de su reserva para ir a esta ficha. En el caso de que meta más carruajes, vamos a suponer que mete 3. Pues ahora el blanco se quita de ahí. Siempre que te quitan y has metido carruajes, tienes que quitarte al menos un carruaje. Como en este caso habías metido uno, lo quitas, lo mandas a la reserva. ¿Qué pasa si has metido 4? Pues quitarías uno y te llevarías 3 de vuelta contigo. Pero en el caso de uno, pues lo quitas. Bien, en este caso el blanco pues puede seguir metiendo más carruajes o pues ponerse en otro sitio, por ejemplo en la caja fuerte. El último jugador que coloque es el que se lleva el diario para el siguiente turno, es decir, que en el siguiente turno va a ser el jugador inicial. Y a partir de aquí llega el orden bueno, todo el mundo al mismo tiempo levanta su carta. Todo el mundo al mismo tiempo levanta su carta y la lee. No lo voy a hacer porque si no voy a perder yo mismo la gracia. Pero todo el mundo levantaría su carta y la lee. Todas estas cartas por debajo tienen texto. Texto que puede ser más grande o más pequeño, más extenso o menos. Pero texto con pistas. Algunas cartas van a ser más relevantes, otras menos. Unas te van a liar más, otras te van a resolver muchas dudas. Lo normal cuando lees un caso es que te expliquen pormenorizadamente más o menos más de la mitad de las localizaciones. Por tanto, tú vas a saber si la escena del crimen, por ejemplo, ha sido el vagón de correos, por poner un ejemplo, pues tú vas a querer ir ahí. Y por eso vas a meter más, va a haber una pugna de carruajes en esta ficha, porque todo el mundo va a querer ir a esta. Por último, antes de terminar esta fase de la explicación, es decir también que se puede ir con una ficha de detective a la carta de carruajes. ¿Para qué sirve eso? No hace nada, pero te rellenas 3 carruajes. Coges 3 carruajes de la reserva y te los pones en tu área de juego. Y también importante remarcar, en cuanto a la preparación del juego, que todo el mundo empieza con 10 carruajes, como ya he dicho antes, y una ficha de policía. Y la ficha de policía se la llevan solamente los jugadores hasta 5 jugadores. Si se juegan más de 5 jugadores, es decir, 6 o 7, se llevan el sexto y el séptimo una ficha de pase. Y acto seguido voy a explicar lo que hacen estas fichas. Bien, las fichas. ¿Para qué sirven las fichas? Pues el carruaje ya lo he dicho y ahora voy a explicar las fichas de policía. Vamos a suponer que en la fase de visitas, que es lo que he simulado hace un momento, pues coloco mi peón aquí. Y leo una pista que es súper importante. Y no quiero que los demás jugadores la sepan, porque recordamos, esto es un juego competitivo y se trata de ganarle a los demás sabiendo las respuestas a las preguntas antes que ellos. O sabiéndolas y resolviéndolas antes que ellos. Entonces, vamos a suponer que yo he venido aquí, he leído que esto es súper importante, entonces lo que hago es colocar, si quiero, una ficha de policía. ¿Qué significa esto? Que a esta localización ya no se puede venir, salvo que se tenga una ficha de pase o una ficha de ganzúa. El pase es esto
y la ganzúa es esto. Si no se tiene ficha o de pase o de ganzúa, aquí no se puede entrar y por tanto no se puede leer. ¿Qué hacen las fichas de pase o de ganzúa? La ganzúa lo que hace es, la gasto, yo entro aquí con una ficha de ganzúa y puedo leerla solo yo. Es decir, hago como que no está el policía y la leo en el siguiente turno o en cualquier turno posterior. Luego vuelvo a colocar el policía donde está, es decir, es como si entrara a la localización por la puerta de atrás. El pase es diferente, el pase es que tenemos permiso para entrar. Así que llegamos, le enseñaríamos al policía el pase y quitaríamos al policía. Leeríamos tranquilamente la información y listo. ¿Qué pasa? Que el policía ya se queda quitado, ya no vuelve. Con la ganzúa solamente lo puedo leer yo y sin embargo con el pase la desactivo al policía y desactivo por tanto el cerrojo para los demás jugadores en los turnos posteriores. Huelga decir que en este juego hay que ir apuntando, salvo que se tenga una memoria fantástica, que yo no la tengo, y creo que la mayoría de la gente tampoco, hay que ir apuntando las pistas importantes en un papel con un lápiz o un boli o como se desee. Y convendría que ese papel estuviera oculto para que no lo pudiera leer nadie. Cada uno puede apuntar lo que quiera en cada papel, puede apuntar las pistas que crea convenientes, puede escribir entera la carta si se desea, lo que pasa es que normalmente no da tiempo. Y bueno, pues eso. Sigamos explicando las fichas de Dr. Watson y Sherlock Holmes. Primero voy a explicar la de Dr. Watson y por último, más al final, explicaré la de Sherlock. La del Dr. Watson funciona de la siguiente manera. Yo no. Una vez que se termina de colocar todos los detectives en la fase de visitas, una vez que se están levantando las cartas de todos los jugadores que han puesto encima de esas cartas para leer la información de esa localización, yo puedo decidir como jugador, o cualquiera de los que esté jugando puede decidirlo, pagar 4 fichas de carruaje a la reserva y decir, por ejemplo, jugador amarillo, te aplico el Dr. Watson. ¿Qué significa eso? Que el jugador amarillo tiene que leer la carta en voz alta. No la lee para él, sino que la lee para todo el mundo. Por tanto, es como si todo el mundo pudiera tener acceso en ese turno a esa carta. El jugador amarillo, por ejemplo, solamente leería esta carta en este turno y todos los demás jugadores leerían la suya y además no leerían esta carta pero la escucharían porque el jugador amarillo la va a leer en voz alta. Bien, esta la dejo justo para lo que me queda ahora de explicación, que es esto de aquí. Pueden pasar turnos y turnos y turnos. Pueden ser 4, 5, 6, 7, depende de la partida, depende de los jugadores y depende del caso. ¿Vale? Puede ser totalmente diferente en cada caso, de ahí que la duración ponga de 45 a 75 minutos. Una vez que un jugador crea que ya tiene la información suficiente para resolver las 3 preguntas del caso, o las preguntas que sean, en la fase de visitas puede venir al 221B. El 221B no gasta carruajes, ¿vale? No se viene aquí con más carruajes que los demás. Es decir, si en el mismo turno varios jugadores deciden ir al 221B al mismo tiempo, todos pueden. Pero ¿qué pasa? Que el que va a leer esto va a ser el que tenga más carruajes. No hay más que eso. Es decir, el primero que lo va a leer es el que tiene más carruajes. Si el primero falla las preguntas o falla alguna, se sigue. Y el segundo que tenga más carruajes la lee. ¿Qué pasa si el primero que tenga más carruajes acierta? Pues que gana automáticamente la partida y el segundo que más carruajes tenga y que haya puesto también aquí, ya no tendría opción a la victoria. En el caso de que 2 jugadores tuvieran el mismo número de carruajes, ambos podrían venir al mismo tiempo, ambos podrían leer las respuestas al mismo tiempo y ambos podrían ganar al mismo tiempo. Del mismo modo que la partida la pueden perder por igual todos los jugadores. En el caso de que falle, es decir, de que lea las respuestas y alguna no sea acertada, lo tiene que decir. Tiene que decir, pues no he ganado. Ese jugador automáticamente, como ya sabe las respuestas, queda fuera de la partida. Pero fuera de la partida no significa que ya no pueda que ya se tenga que ir. Fuera de la partida significa que tiene que seguir viendo la partida. ¿Por qué? Porque para eso está la carta de Sherlock Holmes. Una vez que alguien ha fallado el caso, es decir, esta ficha solamente se puede utilizar si alguien se equivoca y pierde. En el momento en el que un jugador queda fuera del caso, se puede utilizar la ficha de Sherlock Holmes.
varios jugadores pueden utilizarla al mismo tiempo. ¿Cómo se utiliza? Pues primero hay que pagar 3 fichas de carruaje. Igual que con Watson había que pagar 4, con este hay que pagar 3. Y ahora, hay dos opciones para utilizarlo. Las dos opciones son, la primera, consultar, y la segunda, comprobar. ¿En qué consiste cada una de ellas? Consultar consiste en, cojo las respuestas del jugador que acaba de perder y las leo. Como sé que ese jugador ha perdido, pues yo no sé cuáles van a estar bien y cuáles van a estar mal. Es decir, no sé cuál ha acertado y cuál no. Pero es una información muy valiosa porque puedo saber en qué se ha podido equivocar, en qué no, dependiendo de lo que yo tenga. Eso es consultar. Comprobar es escribir en secreto una de las 3 respuestas posibles y dárselas al jugador que acaba de perder, que ya sabe las 3 respuestas correctas. Y que él me diga si mi respuesta es correcta o no. Es decir, yo cojo de las 3, pues la que más dudas tenga y la escribo, pum, pum, pum. La escribo y se la paso en secreto. Y ese jugador que acaba de perder me dice, pues es correcta o no es correcta. Simplemente una, ¿vale? No valen las 3, si no, no tendría sentido. Y así es como se utiliza la ficha de Sherlock Holmes. Puedes tanto usarla para consultar como para comprobar. Por último, unos detalles a tener en cuenta con las fichas de policía. Hay que tener en cuenta que las fichas de policía no se pueden poner en todas las localizaciones. Por ejemplo, no se puede poner en el 221B. No tendría mucho sentido. Bloquear esta carta es como bloquear el juego. Del mismo modo no se puede poner en la carta de carruajes para bloquear que alguien venga y se recargue de carruajes. Tampoco, prohibido. Hay algunas otras cartas que tienen el símbolo de la ficha de policía con una X tachada. En esas cartas tampoco se puede poner una ficha de policía porque se supone que tienen información bastante importante que no debe ser tachada, ya que si no rompes un poco el juego. Hay algunas otras cartas que también tienen la ficha del Dr. Watson tachada. Y en esas no se podría utilizar esta carta para que sean leídas en voz alta y tengan esa exclusividad. Tampoco se puede colocar una ficha de policía donde ya haya otra ficha de policía disponible. Pues así de simple, pero al mismo tiempo así de complejo es Watson and Holmes de Jesús Torres Castro. Es un juego con una cantidad de palabras enorme, un montón de texto que además tiene versión en inglés, así que se habrán hartado de traducir. Que parece estar leyendo un libro. A los que hemos leído Sherlock Holmes y nos gusta, se asemeja totalmente a esa experiencia de estar leyendo un libro, con la diferencia de que en los libros Sherlock Holmes es el que te resuelve el caso y te sorprende. En este caso hay que resolverlos por nosotros mismos, lo cual le da pues ese aspecto detectivesco. Diferencias que muchos de los que estáis interesados en comprar este juego preguntáis diferencias entre este y el detective asesor de Edge. Pues la diferencia más importante es que este es competitivo y el detective asesor es cooperativo. Cooperativo que incluso se puede jugar a un solo jugador. Es como un sandbox, como una especie de juego de mundo abierto donde abres todo el contenido, que hay agendas, mapas, etcétera, y tú mismo te pones a investigar el caso y a desarrollarlo. Tiene 10 casos y se acaba. Eso, una vez que te lo terminas, es como haberte leído un libro. En este caso es similar en este juego. Solo que este en vez de traer 10, trae 12. Pero una vez que te los has hecho, o tienes muy mala memoria y los juegas dentro de 5 años, o ya te sabes las respuestas, con lo cual no tiene sentido volver a jugar un caso una vez terminado. Sin embargo, son 12 y 12 casos pues da para bastantes horas con los amigos que, en mi punto de vista, son impagables. Es decir, me encanta la experiencia de estar investigando como se investiga en este juego, de tener la tensión de ir a un sitio más rápido que tu contrincante, de pensar que te han quitado la localización a la que tú tenías que ir y que no te quieres conformar con la otra a la que quieres ir, pero sin embargo en esa otra encuentras una pista o algo que crees que también te puede llevar por algún lado correcto. Hay que tener cuidado también con el juego porque te crees que has leído lo que quieres y sin embargo eso no es para nada al final lo que necesitas. Así que cuidado con resolver pronto los casos. Es un juego para leer, un juego para disfrutar, un juego para tener paciencia. No recomiendo para nada leer las tarjetas de localización y meterle prisa al de al lado. Igual el de al lado tiene una tarjeta con más texto que la tuya y tiene que apuntar más cosas. Disfrutadlo, jugadlo mientras coméis, mientras bebéis, mientras habláis.
pero jugadlo con calma y jugadlo con muchas ganas, porque de verdad que es como más lo vais a disfrutar. Y bueno, pues voy cerrando. Watson and Holmes de Ludonova, el primer juego de Ludonova en este 2015, merece mucho la pena. Es su primera edición original, no un juego que hayan traído de otro país, como por ejemplo Santiago de Cuba, La Villa, etcétera, que son creaciones internacionales que ellos han comprado para traerlas. Este es un juego editado por ellos mismos, desde cero, y por tanto merece un aplauso, porque eso es una inversión importante que espero de todo corazón que les haya salido bien, que les vaya a salir bien y que tengan mucho éxito. Os recomiendo muchísimo Watson and Holmes. Yo ya, aunque no haya jugado todavía la versión final, jugué a los casos previos y a los casos boceto, a los casos beta, por decirlo de alguna manera, y me encantaron. Y eran, beta. Supongo que los casos que trae el juego, por lo que he ido viendo mientras desprecintaba y destroquelaba, son aún mejores. Así que aquí acabo la reseña. Animaros a jugarlo, animaros a disfrutarlo como yo voy a hacer dentro de muy poco. Nos vemos en el tablero, en este caso en las cartas de localización. Chao.